¿Qué tal, amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un programa muy especial. Estoy muy emocionado. Vamos a inaugurar oficialmente la sección de las entrevistas aquí en este podcast. Estoy muy emocionado y muy agradecido de hoy tener aquí en el programa al buen Beto Peralta. Él es un productor de ESPN, ganó un Emmy Sports, productor de Ahora o Nunca, y ahora vi que están empezando con un nuevo proyecto que se llama Fútbol Americas en ESPN Plus. Beto, ¿cómo estás? Muchas buenas noches y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Chuy? No, hombre, antes que nada, agradecerte a ti por ofrecerme este espacio para compartir aquí algunas experiencias y puntos de vista muy personales. De nuevo, nomás agradecido con la invitación y bueno, no quiero que hypees mucho a la gente con que un invitado muy especial, ni mucho menos, ¿no? Aquí, servidor y amigo, más que nada, encantado de platicarles un poco de mis experiencias y poquito de lo mismo, ¿no? Mi punto de vista sobre el fútbol y cómo se relaciona con la sociedad, ¿no? Sí, no, y yo sí, créeme que sí quiero emocionar a la gente porque yo estoy muy emocionado. Digo, primera entrevista oficial y tú sabes Venga, cómo venga. es esto, ¿no? Tú que estás en la tele lo debes de vivir más seguido. Bueno, Beto, si quieres, vamos empezando con las preguntas. La primera pregunta, como te platiqué ahorita un poquito, vamos a buscar hablar un poquito en tema de introspección, de qué significa para ti. Y en ese sentido, la primera pregunta sería, ¿qué significa para ti el fútbol? Fíjate que el fútbol para mí es un deporte es especial simplemente por el lado de dónde vengo yo, en el sentido de yo soy originario de Mexicali, Baja California, un lugar o una tierra, una región en la que no es muy futbolera per se, siendo ciudad fronteriza y al estar tan arraigados a los Estados Unidos, y más que nada te estaba hablando tengo 36 años, ¿no? Nací en el 84, entonces de aquel tiempo para acá, evidentemente el fútbol o el soccer ha crecido, pero en aquel entonces de chavito y creciendo ahí en la frontera, pues el fútbol no llega de la misma manera que a lo mejor puede llegar acá en el centro del país o en general en México como un todo, ¿no? Sí, Definitivamente estamos mucho más arriesgados al deporte gringo, o sea, al fútbol americano, al básquetbol, al béisbol, definitivamente. Y, y fíjate que para mí el fútbol viene llegando como una consecuencia de mi relación con mi papá, de mi amistad con mi ok, papá y medianamente una manera de hacer bonding, ¿no? Mi papá estudió claro. en Guadalajara, es mexicalense también y todo, también muy deporte gringo y todo lo que tú quieras, pero tuvo la oportunidad de él de estudiar en Guadalajara por ahí de los 60s. Y bueno, él es Chiva de corazón y de muerte, ¿no? Y él es el que me introduce el fútbol poco a poco y curiosamente eh, va llenando o sea, le voy dando un lugar muy especial eh, en mi vida al fútbol simplemente por el hecho de ver ese mismo impacto que tiene en las masas, ¿no? El Claro, sentimiento que genera a nivel masa, ¿no? O sea, con los otros deportes por lo regular, y me refiero mucho a los deportes muy americanos, ¿no? O sea, siempre es, pues, a quién le gusta el básquet, a quién le gusta el americano, a quién le puede gustar el tenis, a quién le puede gustar, como que son deportes muy de nicho, al menos acá en México, eh, y, y con el fútbol me daba cuenta que era un tema un poquito más generalizado, generalizado. ¿no? Más global, más, vamos,
llegan los mundiales y ves a familias enteras, ¿no? Reunidas, pues, ¿no? Sí, Y ves a las mamás, como a las hermanas, como a los niños, todos envueltos en un tema muy patriota, lo que tú quieras, pero ves esa facilidad de cómo es un deporte que le llega a las masas, que es fácil de entender y que genera pues una pasión, te voy a decir que casi inigualable, ¿no? Eh, yo particularmente, por ejemplo, el fútbol no era uno de mis deportes favoritos creciendo y, y poco a poco, conforme fueron pasando los años, se fue entrando un poquito más, un poquito más, un poquito más al claro. grado de ponerlo ya a un nivel bueno, esto representa hoy por hoy mi trabajo, por ejemplo. El fútbol termina siendo ya ahorita un medio para vivir casi, o sea, termina siendo algo Sí, claro. a lo que me dedico, algo que últimamente me apasiona y que ahorita en mi rol dentro de lo que yo hago, eh, pues me gusta transmitir esas sensaciones que a mí me genera el fútbol, ¿no? Entonces, Claro. más allá de que era antes un simple pasatiempo, a lo mejor, de ver un deporte o practicarlo, como originalmente fue para mí, ya luego terminó siendo todo un arte, ¿no? Hasta, hasta el grado de desmenuzarlo al punto de, de explicarle a la gente el por qué genera esta pasión que a tantos les genera, ¿no? O sea, al final del día estoy ahorita en una chamba en la que, pues esa, vaya la redundancia, es la chamba, ¿no? Claro. ¿Por qué la gente se pone como loca, ¿no? Con un gol, ¿no? ¿Por qué lo gritas con esa pasión, ¿no? ¿Por qué te enojas tanto con eso, ¿no? O sea, ¿por qué al final del día le termina llegando de la manera que le llega a la gente este deporte tan bonito? Y, y bueno, ¿no? O sea, el desmenuzarlo te hace entender la cantidad ahora sí que variables que envuelven al Sí, deporte y que al final del día, en mi caso, yo lo trato de ver desde un punto del lado de entretenimiento, pero que al final del día el deporte nos regala demasiadas gamas como para poder analizarlo y reflexionar sobre él pues como muy pocos deportes, la verdad, como muy pocos, ¿no? sí. Y pocos con esa trascendencia y repercusión, volvemos a lo mismo tan global Tan y global, tan ¿no? exacto, ¿no? Entonces, resumiéndolo un poco, que es para mí, el fútbol ahorita, sin que suene tan dramático, pero es mi vida, ahorita, 100%, Sí, es mi vida, ¿no? Mi vida está relacionada 100% con el deporte y gira alrededor del deporte, ahora sí que los 7 días de la semana, todos los días, claro. o estoy viendo o estoy leyendo sobre fútbol, ¿no? Entonces, ahorita, Y tan it's se ha life. vuelto eso que, sí, tan se ha vuelto eso que ya lo arraigas y a lo mejor ya no te percibes como una persona que puede estar sin fútbol, ¿no? Y me llama la atención lo que comentaste al inicio de que era una forma de hacer como este bonding con tu papá, porque es algo por ejemplo, a mí también me pasó que había situaciones en las que, oye, pues no había mucho de qué platicar a lo mejor y oye, y los Tigres, ¿no? Yo soy de Monterrey, Nuevo León, entonces aquí es Tigres o Rayados, bueno, nosotros somos Tigres, y oye, los Tigres y nos aventábamos a lo mejor 3 horas de platicando de los Tigres y que si el Tuca y que si Guiñac y no sé qué, y bien o mal, eh, con diferentes puntos de vista, a veces que chocaban, se generó este bonding, ¿no? Y creo que es algo que es muy común en una sociedad actual en la que el rol masculino a veces
en ciertas situaciones no está tan acostumbrado a generar estos vínculos afectivos, creo que el fútbol funciona como un medio muy bueno para precisamente para establecerlos, y más un vínculo tan importante como es el que es el de padre e hijo, ¿no? Y Ujú. entrando en otro tema, un poquito de lo que estabas también comentando, ¿por qué crees que a la gente le apasione tanto? Digo, yo sé que en Mexicali están los Soles de Mexicali en básquetbol, y creo que Ujú. son las Águilas, ¿no? El de béisbol. ¿El de Eh, base? y Correcto. ahora con la incorporación relativamente reciente de los Cholos de Tijuana, no sé si haya como que un boom futbolístico en Mexicali, porque Tijuana está como a 3 horas, si no estoy equivocado, y no sé si haya Hora y llegado media. hasta allá. Entonces, 1 hora y media. sí, no, 100%. Es, Hora y media. Perdón, continúa, continúa. sí, y mi punto iba un poquito a, obviamente me interesa conocer este proceso de cómo se fue dando ese gusto por el fútbol. Ya nos platicabas que por tu papá y por tu trabajo, y cómo lo contrastarías, pasión que se vive pues, por el fútbol, con la que viven las personas por algún otro deporte. ¿Por qué crees que con el fútbol sea tan grande y tan global? La primera pregunta en cuanto a que si, por ejemplo, la llegada de Cholos a Baja California ha, ha repercutido más o menos en el estado en general, te diría que sí, 100% sí. Eh, um, ves, ves las caravanas de gente de Mexicali que se lanza a Tijuana, lo ves de Ensenada a Tijuana, o sea, ya termina a ser un tema regional más que de ciudad. Claro. Que nosotros por estar en donde estamos, pues últimamente pues nunca nos había llegado, ¿no? Entonces, hoy por hoy poder decir que puedes ir a ver a la América, puedes ir a ver a las Chivas o a Cruz Azul o a mucha gente que estudió en la UNAM y que Pumas pues es algo muy arraigado. Pues esa oportunidad de esa gente de ir a ver a Pumas lo ves, ¿no? Digo, a lo mejor bueno, no, a lo mejor no tengo el dato exacto en cuanto a, a, a nivel de entradas que hay en el estadio de Caliente. No se acerca obviamente a un tema de Monterrey, creo que Monterrey se cuece. Sí, Aparte viví 9 años en Monterrey, entonces créeme que entiendo perfectamente sí. cómo está toda cómo corre el agua por allá. Pero siendo el equipo que es y el presupuesto que tiene y más o menos la manera en la que operan cíclicamente, porque así es con la gran mayoría de equipos, a reserva de los muy grandes. El tema de cuando eres bueno es un tema cíclico, ¿no? Sí. Ves el impacto en la sociedad, durísimo, 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 lo ves en las calles, lo ves en las mismas escuelas con los niños y en general termina siendo un evento atractivo para eso, ¿no? O sea, para volver a lo mismo, ¿no? Para pasar un tiempo con la familia, para pasar un tiempo con los hijos, con las amigas, inclusive con la novia, ¿no? O sea, termina siendo un espectáculo que en teoría, porque ya se ha degenerado bastante, está hecho para eso, ¿no? Está hecho para entretener a las familias, ¿no? O sea, no deja de ser esto todo un deporte, ¿no? Y la parte sana de ello es que que la gente que lo está practicando lo pueda practicar en condiciones óptimas y que la gente que lo pueda estar viendo, pues igual pueda disfrutar de lo que es un deporte en sí, ¿no? Claro. Ya luego terminan habiendo situaciones externas del deporte que hacen que se degenere de alguna manera y que luego el espacio no se vuelva tan sano y tan ideal como para que las familias estén ahí, pero al final del día creo que todos los directivos, dueños y gente involucrada en el fútbol sabe que eso se tiene que proteger como oro, ¿no? Porque al final del día Claro. eh, el negocio en sí depende de que lo podamos consumir en paz y que lo podamos disfrutar y que sea un tema de diversión y un espacio para salirnos de todo el otro desmadre que existe en la vida del día a día, ¿no? Que Sí, sí, eso es la claro. belleza del deporte, ¿no? Al final del día, ¿no? El deporte, y en este caso el fútbol, volviendo a la pregunta que me haces de por qué creo yo que genera la pasión que genera el fútbol en particular, eh,
hasta cierto punto sí creo que pasa por un tema de las situaciones que vive en cada país, las situaciones sociales que viven muchos de estos países, en donde el fútbol es grande y vamos, si bien existen potencias mundiales como Alemania, Francia, España, Italia, lo que tú quieras, en materia de fútbol y en materia igual de desarrollo como país, también existe toda esa parte de, de si bien lo ve el rico como lo ve el pobre, eh, la mayoría como población pues somos o medio o bajo, ¿no? Claro. Y el fútbol termina siendo ese deporte tan asequible para todo el mundo en el sentido de como para poder practicarlo y jugarlo, quien sea, porque lo juegas en la calle de chiquito con un bote de basura acá, otro bote de basura acá y cualquier cosa que ruede la vas a estar pegando, ¿no? Y aunque no ruede y sea una lata, vas a estar jugando con una Sí, lata de alguna manera con tus amiguillos o lo que sea, ¿no? Eh, agarras un terreno pues el llanero se arma ahí, ¿no? Y piedras, lo que tú quieras, o sea, a todos los niveles con una pelotita pues juegan 22, ¿no? Y hasta más inclusive, ¿no? claro. Si es la casca, ¿no? Pero termina siendo ese deporte que todo el mundo puede medianamente tocar, ¿no? Creo yo que eso es lo, lo bonito que tiene el juego, que, que lo hace, volviendo a lo mismo, lo hace asequible para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ya luego entra un tema de civismo, que creo que entra en general con todos los deportes. El tema cívico, a lo mejor en Monterrey es un poquito distinto porque, pues digo, Sí, tienen la fortuna de contar con dos equipos y la madre, y pues ahí se agarran entre los dos, ¿no? Pero en la gran mayoría de otras ciudades en las que no tenemos ese lujo o que no son tan metropolitas o capitales que tú quieras, pues por lo regular es un equipo, ¿no? El que te representa sí. a tu ciudad, a tu estado y medianamente representa eh, pues representa a tu ciudad, ¿no? Y representa a tu gente y ya luego confundimos a veces una cosa con la otra, donde marcamos una línea, pero creo que en gran parte eso es, eso es lo que echa la gasolina para que el fuego a la hora prenda y prenda fuerte, ¿no? Sí, claro, que es un deporte que cualquiera se puede sentir identificado con el jugador que lo está desempeñando en la cancha, ¿no? Oye, pues yo veo cómo corre y yo corro así en el llano y patea la pelota y yo quiero patear a lo mejor una lata de la misma forma, de tres dedos y que te Uh puedes -huh. hacer como que esa conexión, digamos, entre comillas, con el jugador y hace que tú mismo te sientas parte hasta del juego dentro de la cancha, ¿no? Y lo que decías de, claro, en Monterrey, yo sí creo que somos muy afortunados de tener a dos equipos, incluso no sé si has escuchado por ahí una entrevista que le hicieron a Carlos Bremer, que dice que incluso en Monterrey hasta se podría tener un tercer equipo de fútbol por todo el impacto social que han tenido dos, pues dice, claro que cabe un tercero, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que en el estado de Baja California, que ya tienen a Cholos, Mexicali, que Mexicali es la capital, pudiera también tener un equipo y generar a lo mejor algo, un impacto parecido, o que otro equipo que esté en Tijuana? Digo, no sé, ¿cómo ves tú allá la sociedad que si puede levantar a lo mejor, digo, yo sé que en Monterrey estamos locos, ¿no? O sea, Uh estamos -huh. en un nivel, como dijiste, se esa parte, ¿no? Totalmente. Pero vamos, esta polarización que hay y que se pudiera generar, ¿crees que tú ves a la gente de Baja California con ese, vamos, esa característica que la pudieran adquirir? Sabes que sinceramente no. Eh, y, y, creo que pasa por dos razones principales. Número uno, eh, las, las ciudades acá en Baja California han crecido mucho en los últimos 15, 20 años, pero es mucha gente que viene de fuera. Ok, Entonces, de entrada ya estás peleando tantito con
yo le voy a Chivas de toda la vida, ¿no? Yo vengo de Pumas o de Monterrey o de cualquier ciudad de la República, ¿no? Que más o menos ya traes un equipo, ya te identificas con un equipo que no necesariamente es el local, ¿no? A mí me pasó lo mismo, ¿no? O sea, yo nací siendo Chivas, pues, ¿no? Chivas toda mi vida, ¿no? Y de la nada viene Cholos y pues órale, ¿no? O sea, es hay que irle, Claro, pero pues en mi trabajo me dicen pinche Villamelón, ¿no? O sea, ¿cómo que eres chivasolo? No existe tal cosa, ¿no? Y les digo, pues ya claro, sé que no, pero, o sea, es difícil cortarte el cordón umbilical del equipo claro. que vienes mamando desde que naciste. Y luego también es difícil no irle al nuevo que ya es de tu zona, región, ciudad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es como el expansion team, ¿no? Y de la nada llegó y pues ahora somos de estos, ¿no? También, pero pues es difícil, te digo, como que cut ties Claro. con el que viniste siguiendo toda tu vida, ¿no? Creo que Bien eso dicen pasa en general en la zona. sí, bien dicen que un hombre puede cambiar de esposa, de religión, de país, pero no de equipo de fútbol. Exacto, 100%. Y es muy real, ¿no? Y es una realidad de la zona en la que vivimos, ¿no? ¿Cuál es la otra? Eh, y esto no es no es tirarle a otras ciudades, porque creo que en nuestro país, curiosamente, a diferencia de acá en Estados Unidos, tenemos grandes ciudades futboleras y nuestras regiones son muy ricas, pero en California luego compites con las otras cosas que hay que hacer. Claro, Entonces, la playa está gratis, ir a los viñedos, ir a esto, al otro, o sea, y pasa en Baja California como pasa en California como estado, ¿no? Aquí te voy a cruzar tantito con una realidad, digo, fútbol a fútbol americano, ¿no? En claro, cuanto a aquí en Los Ángeles, por ejemplo, vemos una situación muy clara con, por ejemplo, los LA Chargers, San Diego de toda la vida, eh, terminan mudándose igual, 1 hora y media, 2 horas, que es la misma distancia de Mexicali a Tijuana, es la de San Diego a Los Ángeles, se vienen para acá y aquí no hay nadie que los pele, ni cerca, ni claro, remotamente cerca nadie los pela, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe otro equipo, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Que también hay un chingo de otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, al no nacer, y a lo mejor ahí fue el error que ellos cometieron, que debieron de haber matado a la franquicia, de haber arrancado una nueva y generar una identidad, un sentido de identidad nuevo a la nueva, raza que está aquí, claro, nueva, y a lo mejor eso hubiera enganchado un poquito más con la gente, ¿no? Pero termina sumándose uno más y a la gente ni fu ni fa. O sea, la verdad es que claro. no se le ve por dónde va a haber éxito con ese equipo aquí en esta ciudad. Y tuvieron suerte que este año el estadio estuvo vacío y la madre, porque se ve reflejado muy Hubiera cabrón, ¿no? estado Cuando vacío estaban aún sin pandemia, ¿no? totalmente, o sea, lo veíamos ya en el estadio jugaban ellos en el de fútbol, en el del Galaxy. Y eso es un estadio Ujú. de 18 a 22 mil personas, pues, ¿no? Y de las 18 a 22, la gran mayoría, el 75%, yo creo que todos los juegos en casa eran aficionados del otro equipo. Del O sea, era visitante, gente que sí. venía a ver a los Steelers, era gente que venía a ver a los Vikings, a los Packers, y para ellos era un juego más de visitante, casi casi, ¿no? Para los Chargers. Entonces, creo que eso sería a lo mejor otro factor en el que pudiera ser difícil. ¿Qué pasa luego con Mexicali? Que la gente es muy deportiva, les mama el deporte, entonces los Soles es un caso de éxito, Águilas de Mexicali es un caso en general es un caso de éxito, siempre tienen un equipo relativamente competitivo. Entonces la gente sí es muy apasionada, pero quizás sea muy aventurado a lo mejor pensar Poner un equipo de en dos fútbol. equipos en la zona, en la región. Tough, 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 Sí, tough, definitivamente. Y sí, me además imagino. la inversión, ¿no? La inversión Sí, claro, que es Mexicali también complicada. por las temperaturas que se manejan, yo creo que sería también muy difícil establecer un horario, por ejemplo, de juego. Si entre semana en un día caluroso la sombra están a 43 grados, ¿no?
ya no me quiero imaginar en un campo de fútbol a las 6 de la tarde, siguen estando a 38 grados, ¿no? Entonces, sí lo hace muy, muy inviable. Y, por ejemplo, ahí en Los Ángeles, pues bueno, tiene, por ejemplo, reciente creación el equipo del LAFC con Carlos Vela. El Galaxy es un equipo que ya tiene, digamos, más tradición. ¿Cómo se sintió la incorporación de un nuevo competidor a la zona en la misma ciudad con una superestrella como lo fue Carlos Vela? ¿Tú tuviste algún tipo de reacción social en ese aspecto? Que no lo viste, por ejemplo, con los Chargers. Totalmente, y es lo que te voy a decir, ese es el otro cara de la moneda de cómo, por ejemplo, nace un proyecto bien hecho y bien pensado desde el inicio. O sea, lo que hizo el LAFC acá en Los Ángeles la verdad es un caso de estudio en cuanto al éxito que terminó siendo, ¿no? Creo que hay dos, tres factores muy puntuales que les ayudaron a hacer esto, pero todo lo que ves alrededor de la institución, ves que también está hecho todo, bien pensado, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, de entrada, creo que les ayuda muchísimo, uno, construyen un estadio nuevo, ¿no? Entonces, ahí de entrada, arrancaron bien. Un estadio de último modelo de fútbol. O sea, no pensado para los grandes conciertos. Y aún así hay conciertos ahí, pero no pensado para ninguna otra cosa más que para... Aquí se va a jugar fútbol. Y con una capacidad que creo que, o sea, de asistencia, de cupo, que lo ves ya en el modelo de todas las franquicias nuevas de la MLS. No se van dosico queriendo hacer un estadio de fútbol americano, ¿no? O sea, ellos no le están tirando por más que el deporte está creciendo exponencialmente bastante aquí en Estados Unidos, no le están tirando a estadios de 40,000 personas, 50,000 personas, o sea, están buscando estadios hechos para ver fútbol, ¿no? 25,000 personas y órale, ¿no? Ya luego hay otras ciudades en las que simplemente es muy impactante simplemente el fandom que existe, por ejemplo, Atlanta y Seattle, que pueden llenar los estadios de fútbol americano, ¿no? Y los llenan los estadios de fútbol americano. Por ejemplo, el Atlanta United mete más gente a los juegos del Atlanta United que a los Atlanta Falcons. Wow. Clean and simple, ¿no? Meten a más gente a ellos que lo que mete el fútbol americano. Y eso está firmado, ¿no? Acá terminan haciendo el LAFC el estadio nuevo, lo ponen en downtown, al menos al lado de USC y del Memorial y del Coliseo, el Estadio Olímpico. Y de ahí entrada ya le ganan a Carson. ¿Por qué? Pues porque Carson está hacia el sur, está, no sé, a 40, 45 minutos para los que viven en downtown. Si vives en Hollywood, te queda más lejos todavía. Entonces, ahí ya hay un tema de traslado, ¿no? Claro. Está tantita más hueva, ¿no? Y luego, ¿qué hace el LAFC? Simplemente, digo, por decirlo de alguna manera, lo ofrecieron. Lo ofrecieron en cuanto a, yo creo que a la imagen, a los colores. El estadio, por más que es sencillo, tiene un toque de elegancia chingón, desde la comida que sirven, las bebidas que sirven, y ya luego simplemente el cotorreo. A mí, por ejemplo, yo soy fan. Yo soy fan del LAFC. Me hice fan porque desde el primer día que fui al estadio me enamoraron. O sea, me enamoraron. Claro. Lo tienen todo bien pensado, ¿no? O sea, atrás de una de las porterías, cerraduras, la porra, ¿no? Y una porra chingoncísima, ¿no? Digna de libres y locos, pues, ¿no? En cuanto claro. a la organización, pues, ¿no? Al final del día todas estas barras y madres están las que funcionan están bien organizadas y por lo regular financiadas, pero esa parte de ver la organización de la porra, como lo hacen, la sección, ellos generan un ambiente en el estadio que tú más que nadie lo vas a saber cuando vas al universitario, que pues, le transmite a la gente, ¿no? O sea, te mete el partido, cantas, gritas, te apasiona, te mete al encuentro todavía mucho más, ¿no?
acá en Estados Unidos no estaban acostumbrados a eso, tanto a eso, ¿no? O los veías en el Galaxy o acá en todos, pero seccioncitas acá pequeñas, acá verdaderamente montaron toda la portería sur chingón. Como, me acuerdo mucho del estadio del Tec de antes, como Claro, también así estaban atrás ahí de la portería que estaba toda la eh, adicción. toda la adicción ahí, acá medianamente lo hicieron igual, y los tifosi y todo lo que tú quieras. Entonces, desde que entras, vas entrando al estadio, ya estás escuchando el ambiente, y pues creo que al gringo desde ahí, pues, no, es una mal muy latina, pues no, eso, y a mí siempre se me ha hecho, Claro, ¿no? Y al final del día, no, las sí, pinches porras son iguales y son argentinas, y de acá no las pirateamos y todo, y acá lo terminan haciendo igual, ¿eh? No es la excepción, ¿eh? Siguen cantando las mismas porras argentinas, pero con un Spanglish luego también acá. Acá todas las porras tienen un toque de Spanglish en las letras, entonces desde ahí ya marca un sentido de identidad también con el aficionado en cuanto a sentirte identificado, sentirte incluido, sentirte representado. eh, um, Apoyan de la misma manera latino, apoyan son muy en contra del tema de la homofobia, entonces en ese sentido son súper incluyentes también con todo el tema LGBTQ, o sea, jalan a toda esa raza desde que salen los equipos, ves las banderas con arcoíris y esto y el otro, entonces en ese sentido le echan muchas ganas a que el aficionado se sienta eh, identificado, incluir, representado o incluido, ¿no? En términos generales, ¿no? Entonces, claro, ves ese tema de diversidad y cómo lo manejan y lo manejan a la perfección y no se siente forzado, se siente natural, que creo que lo hacen muy, muy bien. Y luego simplemente pues le pegaron pues voy a traer una estrella, ¿no? Y a una estrella que pues, bien para ellos les ha funcionado, ¿no? No fue el no, y que Chicharito con es, el Galaxy, ¿no? O sea, terminó siendo un sí, Vela en, sí, pues válgame la chingadera, pero terminó dándonos su mejor forma en su carrera, pues, ¿no? O al mejor menos, no sé si versión, por la sí, liga, lo que tú quieras, pero la mejor versión de Vela está en el LAFC. sí, claro. Y Y también creo que influye que es mexicano y están probablemente en el estado que más mexicanos tiene de Estados Unidos, ¿no? Entonces 100%. lo pones a competir contra bueno, a competir en marketing contra un equipo como el Galaxy, que en ese momento creo que no tenía mexicanos o tenía uno o dos jóvenes mexicoamericanos, pero les pones enfrente a la figura de Carlos Vela, que estuvo compitiendo contra Messi, contra Cristiano por goleador en España, mexicano, en un equipo nuevo, en un estado de California donde hay muchísimos mexicanos, pues obviamente te vas a llevar de calle todo el tema social, ¿no? Y claro, también lo que dices que le dan un toque de elegancia, hasta ahorita caí en el 20, negro y dorado son colores elegantes, o sea, son Uh -huh. colores con los que un aficionado puede decir de que, oye, o sea, de perdió, qué bonita playera, de quiénes son y dónde juegan, y llama la atención para incluirte, ¿no? Y este tema, por ejemplo, de la inclusión que me parece maravilloso, porque, por ejemplo, el último ejemplo que yo tengo de algo relacionado a la inclusión es cuando Nahuel Guzmán salió con el cabello pintado así de arcoíris, ¿no? Y creo que de ahí para atrás estoy casi seguro que es de las últimas veces, si no es que la única en los últimos 3 años por lo menos, que se ha visto algo relacionado a la inclusión, que es un tema social tan fuerte ahorita, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y eso lo hace Nahuel y a lo mejor no te lo quiero firmar, pero en ese mismo partido están gritando puto, pues, ¿no? Al otro portero. Sí. Bueno, fíjate Muy que en probablemente, ¿no? Monterrey, Oye, sí, Monterrey sí es fíjate que en cierto, Monterrey ustedes no empezaron el lo, cambio tantito. sí, aquí no se estiló mucho, digo, en los clásicos que a mí me tocó ir cuando el grito estaba más de moda, en los clásicos, pues ese casi creo que es inevitable, ¿no? Sí. Malamente, pero creo que en ese escenario en especial era inevitable, pero en los otros partidos, creo que aquí, bien o mal, nos excluimos un poquito de ese tema tan controversial, ¿no? Que, Uh -huh. por ejemplo, no sé tu opinión, pero yo en lo personal creo que no era
homofóbico, o sea, era vulgar y era un grito muy corriente, pero yo no creo que haya sido con la intención de ofender a una persona homosexual, ¿no? Yo simplemente creo que era un método de distracción muy pobre y Ujú. ya, ¿no? No sé tú qué piensas en ese sentido. Fíjate que lo veo muy similar a como lo planteas, ¿no? En cuanto creo que es una ofensa coloquial mexicana, entre comillas, que sí, ¿no? Que al final, o sea, el significado, si te vas muy, o sea, particular a cuando te digo esa palabra y te quiero ofender, es por eso, ¿no? O sea, sí es por un tema Claro, homofóbico, ¿no? Al final del día, pero ya dentro del uso de la palabra, creo que también, como que, no quiere decir que se ha aguadado, o sea, el literal, o sea, lo literal que es, o sí, sí, se yo nunca diluyó lo he mucho visto el así de esa efecto, manera, ¿no? ¿no? Se diluyó mucho, ¿no? Totalmente. Y Sí, se hizo un tema, y, no quiero decir que más grande de lo que es, porque tampoco lo quiero justificar. Sí creo que era algo que en el claro, estadio, pues veías a los niños, y, o sea, era parte también del folclore de muchos de los partidos, para serte claro. sincero, ya, aunque viene podrido desde el inicio, pero era parte medianamente del folclore del Sí, juego, de claro. gritar y la madre. Sí, vulgar, te Era la digo, ola, para mí era pero vulgar. vulgar, pues, ¿no? Sí, 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 claro. Y por ejemplo, tú en Estados Unidos no has presenciado algún tipo, obviamente no un grito de este tipo, pero algún Pues medio que la existe cuando viene a afición jugar la busca. selección. Ah, bueno, Viene a jugar la claro. selección y vale madre Pero por todo. Ahí la ejemplo, aplican y la pasan. sí, claro. Pero por ejemplo, en la MLS, porque también puede ser tomado como un método, entre comillas, de conexión con el jugador, ¿no? Me estoy metiendo con el portero y los porteros en algunas ocasiones volteaban le respondían algo a la afición, hacían una reseña, y bien o mal era un método como de conexión afición-cancha. Ujú. No sé si tú te ha tocado allá presenciar algún intento de conexión de este tipo que a lo mejor no haya sido tan deplorable como un grito así, pero algún intento por hacer algo así. Es que, es que en ese sentido el fútbol es muy particular en cuanto a, por ejemplo, en el béisbol, en el americano, en el básquet, ahí juega la afición un rol, creo que todavía un poquito más clave y Ok, que no necesariamente, pero el aficionado juega un papel un poquito más determinante, ¿no? Porque hay situaciones y momentos en el que el propio estadio o el PA announcer te está pidiendo a ti aficionado involucrarte, ¿no? El ruido en el tiro libre, el defense, o sea, en el básquet, el defense en el americano, cuando la ofensiva contraria está, el ruido y esto y el otro, en el béisbol funciona igual, en una cuenta llena, la gente parada y esto y el otro, entonces el propio announcer, el PA announcer del estadio te está, y la pantalla, ellos te están involucrando a ti aficionado para que participes, ¿no? Y seas tú ok. el 12th man o esto o el otro, ¿no? Acá en el fútbol, pues en realidad, como tal, no existe, ¿no? O sea, chiflamos y presionamos al árbitro, se lo silbamos, lo que tú quieras, pero la barra puede estar cantando todo el juego, pero eh, creo yo que el grito al final del día era el momentillo, a lo mejor en el que sentías a un poquito más particular a la gente como que joder de alguna manera, ¿no? El Sí, pacing ¿cómo se llama? Ese papel creo que juega, que sea uno determinante para el partido, ¿no? No lo creo, pero que a lo mejor puede sacar de concentración a un portero en algún momento o algo, pues sí, ¿no? Y puede ser un factor, ¿no? pudiera El hecho de que ser. ya lo distraíste tantito, pudiera ser, ¿no? Lo quitan y el aficionado creo que ya queda en el fútbol, salvo, no quiero decir que no afecta, ¿no? En la localidad, porque siempre va a afectar de alguna manera, ¿no? Pero los Bernabeus, los universitarios, o sea,
son pocos los estadios Ciertos en los que escenarios. sientes la presión y la vibra y el, ok, aquí se nos pueden hacer chiquitos estos cabrones, ¿no? Creo que Sí. son pocos, ¿no? Y ahorita en este año tan particular de pandemia lo vemos como no es tan factor. eh, por ejemplo, a mí me impresiona el Real Madrid, digo, obviamente están haciendo adecuaciones y lo que tú quieras en el Bernabéu, pero con la mano en la cintura se salieron todo el año, pues, ¿no? Del estadio y chingue su madre, ¿no? Ahorita por ser la situación en la que es, en que no puedes meter a nadie, no pasa nada, pero esos, esos foros, esos escenarios, creo que son muy pocos en los que el aficionado verdaderamente juega un papel, digamos, determinante, ¿no? O influye mucho. Son pocos en el mundo, yo creo. Son muy poquitos en el mundo, Y por tristemente. ejemplo, Pero pues en es Los lo que pasa el Ángeles, juego. ¿crees que hay algún escenario que influya más? ¿El Galaxy o el LAFC? Por ejemplo, el LAFC sí se siente bien duro, pero igual ha sido la sede de los fracasos del playoffs. Entonces, como te quiero Sí, decir que influye para bien, porque lo he visto, o sea, en la temporada regulares y normalmente o acaban primero o en segundo en las dos que han tenido, en temporada regular y llega el playoff y se pues han desinflan. tenido mala suerte, ¿no? Se han desinflado o han sido víctimas de esos golazos inexplicables que dice este puta madre, no puedo hacer nada contra esto, pues, ¿no? O sea, el gol Sí, de claro. Karateka, me acuerdo del Sounders, acá que dices esto, puta madre, pues, ni pedo, ¿no? O sea, pasó, pues, ¿no? Sí, me La imagino. suerte, ¿no? Oye, y por Pero ejemplo, volviendo a esto dime. tantito, eh, eh, Columbus, no nos vamos tan lejos, Columbus, Ohio, ¿no? O sea, ¿por qué los gringos dicen cuando viene México jugamos aquí? Pues, o sea, ya hay factores de clima, de frío, tema social, ¿dónde hay menos mexicanos? Puta madre, pues te tienes que agarrar y el mapa y le vas a tener que rascar, ¿no? Tantito, ¿dónde puede haber Claro, menos? Pues, ¿no? Porque donde no hay, sí, no claro. existe tal cosa, ¿no? Pero ¿dónde hay menos? Pues, ¿no? O dónde les va a costar más trabajo llegar, ¿no? Y juega, ¿no? Y tan juega eso que cuántos años pasaron que pues, el que Sin que ganamos fue el México de Rafa ganara. Márquez, ¿no? Sí, pero pasaron años, pues, ¿no? Sin que México ganara y pasaba por donde se jugaba el partido, ¿no? O sea, porque ahí influye esa parte que te digo de no querían ser los Chargers, pues, ¿no? No querían ser ese, pues soy local, pero no soy local, ¿no? Entonces, si te vienes acá al Rose Sí, Bowl claro. en las Copas Oro, pues claro, ¿quién es el local aquí, no? Es, O sí, sea, tú ves claro. una final de Copa Oro y es la selección mexicana jugando con 80,000 mexicanos y a lo mejor 20 gringos, ¿no? Pero no hay ni la menor duda de quién es el local en cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Sí, Eso juega. y qué interesante está el fenómeno social que casi creo que podríamos decir que México es la única selección en el mundo que juega de local en dos países, ¿no? O sea, qué tan arraigado está el tema de la selección en el mexicano como tal, que Ujú. incluso estando en otro país sigue siendo local, ¿no? Y regresándome un poquito, dime. El tema de la selección ya luego es un fenómeno que igual que Monterrey se esa parte, pero el fenómeno de selección es impresionante, ¿no? El mundo gira alrededor, a veces, para el mexicano, alrededor del tri, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que como con todas las selecciones, ¿no? Son tan contadas las veces que juegan en un año pues, que cuando juegan, pues tu día gira alrededor a veces del mismo partido, ¿no? Planeas alrededor Claro. del partido y no sé, para mí es impresionante. De hecho, hoy lo estaba viendo por un tema, ya ves que el día de ayer salió la nueva playera de la selección. Ya estábamos Claro. buscando ahí algunos datos de en dónde estamos posicionados en cuanto a venta, la playera mexicana, ¿no? Y acá en Estados Unidos es la número uno vendida by far. O sea, por arriba de Barcelona, el Real Madrid, PSG, obviamente de la propia gringa, es la jersey más vendida en todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
eh, ese factor que dices de que somos los únicos que jugamos en dos países es es súper cierto y es un fenómeno que lo vamos a ver en el 2026, ¿no? Que el Claro, Mundial se va a jugar en estos dos países y en todos lados vamos a estar al 100, pues, ¿no? Nosotros, o sí, sea, eso no queda ni la menor duda, ¿no? Que normalmente sí, pasa en sí, cualquier otro Mundial, en cualquier otro país que ahí estamos, ¿no? Pero en este caso en claro. particular no hay Sí, duda alguna, es lo que creo. te iba a decir, que si en Rusia estaba también plagado de mexicanos y en Sudáfrica también ahí estaban mexicanos haciendo su desmadre, no me quiero imaginar ahora en Estados Unidos que está, no sé, Los Ángeles a un vuelo de 3 horas, Houston a 4 o 5 horas en coche aquí de Monterrey, o sea, Dallas, todas esas ciudades que están, que supongo yo que van a ser sedes mundialistas, están Ujú. a horas de la frontera, ¿no? Y con esta movilidad social que va a haber tan grande, ¿no? Incluso hasta en Canadá No, podríamos no, decir que va a estar también casi creo que plagado de mexicanos. 100%. Acá el tema es cuántos partidos vamos a jugar, ¿no? Y hasta dónde nos vamos Sí, a alinear a ver, pero es una garantía que de este lado, del otro de la frontera, lo primero que se me viene a la mente es la reventa de qué tan cabrón va a estar en esos años meterte al juego de claro, México, ¿no? Por la demanda que va a existir, ¿no? Porque como tú bien lo dices, ¿no? O sea, te agarras un coche y en 3 horas estás en esta ciudad cruzando la frontera, ¿no? Pero la misma demanda que va a haber en la propia ciudad, en un Houston, ¿no? Que está plagada de claro. mexicanos. Ahora peleate con todos los de acá y los de allá y los de allá y los de allá y digo, va a ser, va a estar bonito verlo. Creo que con el favor de Dios, si todo sale bien, va a ser un tema interesante ver Va a ser, tantos claro, va a ser aficionados un tema de mexicanos en un estudio. mundial. Sí, un tema de Totalmente, estudio 100%. para toda la gente que estudia sociología y esos temas. Oye, y regresándome un poquito, me llamó mucho la atención esto que mencionabas de que en el básquetbol, en el béisbol, incluso en el fútbol americano, bueno, el fútbol, este, el mismo audio del estadio te invita a participar, ¿no? A Ujú. aplaudir, a hacer ruido, etcétera, etcétera. Creo que es algo que sí le ha faltado al fútbol, pero creo que, y lo quiero linkear con esta pregunta, de si tú hay algo que le cambiarías al fútbol. Algo, digamos, dentro de la cancha como reglas del juego o algo fuera del juego. ¿Hay algo que tú le cambiarías? Híjole, esa siempre es la pregunta del millón porque es tan perfectamente imperfecto el juego que es, es, es difícil, es muy difícil. Creo que los cambios que vayan impulsados a mejorar el entretenimiento y el rendimiento de los jugadores, bienvenidos. Por ejemplo, ahorita es por un tema de pandemia que se empezaron a autorizar más cambios, ¿no? Yo, a mí siempre se me ha hecho, perdón, una mamá que antes nomás te dejaban tres, ¿no? Porque las plantillas no son de, de 12, 13, 14, 15 jugadores, pues, ¿no? O sea, tienes Claro, planteles de 23, 24, 25, tienes fuerzas básicas, o sea, hay mucho atleta y talento que se queda en la banca, ¿no? Y que no puedes verlos, muchos chavos que se quedan ahí por lo mismo en el camino porque no tienen estas oportunidades, ¿no? De jugar algunos minutos, ¿no? Entonces, a veces, aunque sean 5, 10, lo que sea, es bueno, ¿no? Para un joven, para un chavo que apenas está queriendo ganar un lugar en una plantilla, pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea, un técnico que está peleando por un descenso, pues ¿cuándo se va a arriesgar, ¿no? Por un chavito, pues, ¿no? O sea, claro. o las condiciones están puestas de alguna manera como para no ser tan arriesgado en ese sentido, ¿no? Y al limitar los cambios, pues estás limitando también esas oportunidades que le puedes dar también a otro jugador, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha gustado en lo personal, o sea, a veces está tantito de, de hueva ver que el juego se para tanto por los cambios, pero bueno, con el tipo de competición y todo, que no se ha visto tan reflejado, pero no sé, yo prefiero.
yo prefiero mil veces, a mí lo de los cambios no me, no sé, no me late, ¿no? O sea, tampoco te estoy diciendo que esto se tiene que convertir en básquetbol y que puedas salir y entrar cuando quieras a gusto y es gusto, pero creo que el número que está ahorita y no sé cuántos son ahorita ya, no sé si cinco o hasta Son seis o 5 siete, cambios. pero son cinco Son y tienen que ser 5 en en tres 3 periodos nomás, ¿no? oportunidades. En Sí, tres oportunidades, ¿no? Entonces, creo que vamos bien en ese sentido, o sea, legal. Sí, con cinco cambios puedes cambiar el funcionamiento de todo tu muchas equipo como lo cosas, planteaste claro. hasta el inicio y creo que por ahí en Inglaterra fue un tema de discusión fuerte porque los equipos de la parte baja de la tabla dicen, pues yo estoy en una situación increíblemente de inferioridad y no es el mismo, o sea, el nivel de competencia no es técnicamente el mismo porque plantillas como el City, como Liverpool, pues pueden tener dos equipos titulares y nosotros con trabajo tenemos uno de calidad, ¿no? Claro. Sí y no. O sea, sí y no, porque en el lugar donde menos se tienen que dejar es Inglaterra porque ahí se reparten el queso igual. Entonces, Sí, el derecho, o sea, lo que ingresan de televisión se reparte por igual. Obviamente no es lo mismo tener a un jeque que aparte se va a gastar lo que se va a gastar y un Sheffield United que pues, es casi casi del pueblillo de del ahí, pues, pueblo, ¿no? ¿no? Entonces, del Claro. barrio, pues, ¿no? Entonces, sí puedo entender esa parte, pero es la realidad de todos los pinches deportes en todas las ligas, ¿no? O sea, los Yankees tienen una nómina que los Rays, pues no me jodas, ¿no? O sea, es 6, 7 veces la nómina de uno del otro, ¿no? Entonces, que sí existe una disparidad en el nivel de competitividad, puede ser, pero volvemos a lo mismo de que en el deporte no hay nada garantizado, ¿no? Al final del día, Claro, los partidos se tienen que jugar y se tienen que ganar en el campo, ¿no? Sí puede haber una ventaja hasta cierto punto de un lado que el otro, pero al final creo que es lo mejor también para el atleta, porque luego vemos calendarios en los que les exprimen a los jugadores de una manera, no quiero decir inhumana porque tampoco es así, pero los exprimen de una manera que cuando llegamos al tramo final de la temporada ves esas lesiones, ves el nivel de cansancio, eh, no los ves rendir a la par, ¿no? Y por eso también esos bajones y subidas de unos equipos durante los que juegan el año entero, ¿no? El año calendario entero, cómo ves esos picos y valles de la nada, ¿no? Entonces, volviendo más centrada a la pregunta, sí dejaría lo de los cambios, definitivamente. El fuera de juego tiene que seguir existiendo, aunque nos caga todo el mundo, pero es eso. Um, tengo mis sentimientos encontrados con el bar. ok. Al final del día, eh, definitivamente ayuda, ¿no? Al menos como aficionado, eh, cuando pasan más en los juegos, al menos esto te lo quita tantito, ¿no? A no sentir luego Sí, el, sí, el claro. puta madre, era pinche penal o era mano y no la marcaron, o esto, el otro. Entonces, creo que le da a los árbitros ese wiggle room pues, para corregir situaciones que luego Corregir, están cabronas, ¿no? claro. O sea, que están muy cabronas. O sea, siempre va a existir el factor humano en todos los deportes y eso creo que es bonito. En el béisbol, la ampallita, con el strike o no, si estaba o no que ahorita ya lo pueden marcar, pues sí, pero es parte linda del juego también, ¿no? Es parte de la parte humana también del juego del error y de esto y del otro que toda la vida ha existido y que creo yo que le dan también ese valor agregado a la conversación, al debate, y al juego en sí, ¿no? O sea, Claro, es un a la factor, pues, polémica, y sí, el sí, factor sí. humano, a la polémica y el factor humano pues que al final del día no todos son perfectos, ¿no? Y yo, a mí me gusta ese ingrediente del factor humano, la verdad. Y la apreciación Claro. humana y la apreciación de los árbitros y manejar un partido, ya luego hay buenos o malos, pero se me hace lindo esa parte. Sé que la Volpe, por Pero, ejemplo, por ahí tiró una de Cruyff. No fue de Cruyff, no me acuerdo de quién fue, pero
hace un mes o 2 meses por ahí la Volpe lo comentaba de que, ¿sabes qué? No, lo dijo Argo Sachi, él lo agarró de ahí. De que, ¿sabes qué? Pues igual y tenemos que jugar con menos jugadores en la cancha. Que hagan Sí, espacios más con 10. abiertos, con 10, y no se me hace la peor idea, para serte sincero, en cuanto Ok, a que creo que eso puede potenciar el espectáculo, porque al final del día queremos ver goles, ¿no? O sea, creo que es claro. parte de lo que queremos ver todo, ¿no? O sea, en todos los deportes, de alguna manera se ha jugado con ciertas cosas como para dar más espectáculo, ¿no? En el béisbol, quieras o no, la pelota le hicieron un poquito más ligera y se vino el boom de los jonrones, ¿no? Llevamos, creo que 7 años consecutivos en el que cada temporada se rompe el récord de jonrones en Se una supera. temporada. En el fútbol americano, el pass interference se está marcando diferente y esto y el otro, ¿y con qué? Con el afán de que lancen más el balón, más touchdowns, más puntos. Eh, Juega el fantasy, o sea, ya luego hay otros factores ahí más o menos que Claro, ayudan al sí, sí, deporte, ¿no? sí. Para involucrarte, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Eh, entonces, en el básquet, las reglas han, obviamente, es de los primeros, ¿no? Acá no hay, en la NBA no puedes jugar zona, no puedes defender en zona. Todo tiene que ser one-on-one y personal y la madre. ¿Y por qué? Para eso, ¿no? Para que las marcas sean más sencillas y hagan más puntos, pues, ¿no? Todo, en todos estos tres, ¿cuál es el común denominador? Más entretenimiento, más puntos, más anotaciones, más espectáculo. 10 hombres, más espacios, yo creo que pudiera resultar en más goles. Y yo creo que como Ok, aficionado queremos ver más goles, ¿no? Los sí, 0-0 se claro. aburren, que tienen su estilo y su esto y su otro, ¿no? O sea, el Sheffield a lo mejor sí tiene que jugar encerrado con 10 o con 11 con los que sean y chingue su madre, ¿no? Nos estacionamos el autobús y así es como tenemos que jugar, pero aún así creo que esa, por más que a lo mejor pueda ser la más tabú, es, es de las más razonables como para mejorar el espectáculo. Creo que Ok, los cambios ayudan, creo que uno menos pudiera ayudar un poquito más. Porque no es que con los ok. cambios Y en estamos viendo general, tampoco más goles. O bueno, nunca lo he analizado, tengo que checar los números. habría que revisarlo. Sí, y por ejemplo, con el VAR, yo estoy contigo en que yo también tengo sentimientos encontrados con el VAR, la verdad. Era un firme creyente al inicio de que el VAR iba a traer justicia, un poquito más de justicia al fútbol para todo ese tema de era mano, era penal, Ujú. etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, creo que también lo ha arruinado un poco con el tema específicamente de los fueras de lugar, ¿no? Porque han estado cambiando la regla, que si el brazo estaba adelante, pero pues la regla dice que tienes que sacarle ventaja y a un brazo no le sacas ventaja porque no lo puedes usar, entonces, como por qué lo marcas Exacto. como fuera de lugar, ¿no? Y ese es el único tema que yo tengo con el VAR, que las reglas, al menos para mí, no son lo suficientemente claras como para poder aplicar el mismo criterio en todo el fútbol, en todo el mundo, ¿no? Y lo que dices del factor humano me parece muy, muy correcto, ¿no? Porque es precisamente lo bonito de que sea un deporte jugado por humanos, ¿no? Si quieres ver Ujú. perfección, ponte a jugar videojuegos, ¿no? Y incluso los videojuegos los está jugando un humano, ¿no? O sea, que también se puede equivocar y en lugar de picarle al A, le va a picar al B y también puede haber errores, ¿no? Entonces Y hasta la coincido contigo computadora en puede que, tener en que glitches también, ¿eh? exacto, Hasta la glitches, compu tiene sus bugs glitches y también. todo. Claro, sí, y fue programada por una persona, o sea, no es como que se haya creado espontáneamente, ¿no? Entonces, estoy contigo en que el factor humano del juego creo que debe de seguir existiendo, creo que en el fútbol es el criterio del árbitro, igual que en el béisbol es el criterio del umpire con la zona de strikes, que también es muy, muy controversial, ¿no? Porque pues influye como la postura del bateador para colocarse en el plato, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece, y eso de los 10 jugadores a mí me parece muy interesante. Yo no sé si lo compartiría, digo, tendría que ver si realmente le aporta al espectáculo.
Y, pero fíjate, algo yo en lo personal que creí que me ibas a comentar, no sé si lo sigan haciendo en la MLS, te soy sincero, pero los shootouts, como en el hockey, esos a mí se me hacen muy emocionantes y creo que, por ejemplo, en lugar de penales que sean shootouts, como lo fue en la MLS algún tiempo, digo, creo que ya no lo hacen, Ujú. creo que le ayuda a este tema del entretenimiento, ¿no? Mira, se fintó el portero, le hizo una ruleta, no sé, ¿qué piensas de esto? ¿O por qué lo A mí me quitaron? Digo, encantaba. según yo, ya lo quitaron. Lo, sí, lo quitaron desde hace tiempo. No sé si por el tema simplemente de ser un poquito más homogéneos a cómo se juega en el resto del mundo. Tendría que ¿Ok? preguntar y puedo averiguar fácilmente como que cuál fue el razonamiento detrás de esa decisión, pero eh, eh, a mí me gusta, o sea, digo, más allá de si es shootout o si es penal, a mí me cagan los empates. Digo, aunque hay unos muy bonitos y muy chingones. Por ejemplo, este domingo, no mames, vi dos partidos que puede decir candidatos a partidos del año, ¿no? Un pinche Puebla Toluca que ¿quién iba a imaginar Que en su antes puta vida que nadie iba a verlo, ¿no? termina siendo un 4-4 de lo más entretenido que he visto en todo el año y más temprano fue una situación con el Arsenal y el West Ham, que también fue un 3-3 Tres tres, sí. que arrancó 3-0 en el primer tiempo, en los primeros 30 minutos y el Arsenal, yo soy del Arsenal, entonces por eso lo vi, si no entiendo al Arsenal, pero, Claro. pero, pero bueno, ver cómo rascaron y esto y el otro y sacar el empate y últimamente que se quedaron a nada de ganarlo. Hay empates bonitos, ¿no? Pero Claro, a mí siempre me deja esa sensación agridulce de que pues, me ganó, pues, ¿no? Entonces, como que siempre quieres ver que alguien gane, ¿no? claro, O pierda y a lo mejor penales o shootouts, digo, es la manera, ¿no? Digo, a todos nos gustan los penales, ¿no? Creo, digo, a veces no es la manera más sí, justa de ganar un partido o lo que tú quieras, pero de que hay una emoción particular de ver penales, yo creo que nadie te va a decir que no, ¿eh? Una tanda de claro. penales para mí creo que es algo que para todo, ¿no? O al menos, por ejemplo, en la redacción acá en ESPN, pues tenemos, no sé, no, y no estoy exagerando, pero pueden haber, no sé, 50 pantallas alrededor de donde estamos, ¿no? O sea, de nuestro área de trabajo, ¿no? Y, eh, y pasa eso, ¿no? Cuando hay unos penales, hay silencio absoluto y la gente se paraliza y todos están viendo los penales, pues, ¿no? O sea, Claro, para mí eso es espectáculo, ¿no? O sea, y es emoción y es drama y que no se pase y esto, ¿no? O sea, es lindo, ¿no? Que a lo mejor se perdería, a lo mejor esa emoción si lo estamos haciendo todos los partidos, puede ser que le quite lo especial, pero no sé, los empates, como que siento que no es parte del deporte el empate, ¿no? O sea, siento que es... claro. En este caso, Y es algo que, en esto es muy del fútbol, ¿no? El empate, pero al final del día, no sé, you play to win the game. Me voy a aventar ahí la de sí, Jaime Díaz claro. con los Qué Jets, es lo que pero te iba a you play decir? to win the game. ¿Qué es lo que te iba a decir? En Estados Unidos como que entendieron muy bien este tema hasta psicológico del empate que te deja con una sensación de fuimos mejores y nos metieron un gol en el 92 y chingada madre nos empataron, ¿no? Y este tema, este conflicto a veces, te digo, psicológico que trae un empate, creo que los estadounidenses lo entendieron muy bien y dijeron, en mis deportes, básquetbol, béisbol y fútbol americano, no va a haber empates, porque no quiero que haya, te digo, no sé si hubo un motivo psicológico detrás, pero quiero que haya un ganador, ¿no? Y quiero que se defina en el tiempo que dure el partido, ¿no? Incluso tiempos extras si es necesario, pero no puede haber un empate, ¿no? Sí. Y Y creo que sí es, en el americano sí lo terminaron como que dejando, pero, o sea, y creo que ahí lo dejaron simplemente nomás por un tema de no arriesgar, o sea, por cuidar la integridad del atleta, ¿no? claro, Por claro, el el deporte físico, que es sí. y está cabrón, ¿no? El físico, pero al final del día es un caso bien extremo llegar al empate en el fútbol americano, ¿no? Es muy Entonces, raro, sí, sí, sí. y es muy raro, es muy, muy raro, o sea, es,
un empate por temporada y a lo mejor pueden pasar no sé cuántas sin que haya uno solo, ¿no? Entonces es un caso Sí, muy extremo, ¿no? Entonces, tan raro que McNabb no, ni siquiera sabía que había empates, ¿no? Donovan McNabb, no sé si lo recuerdas. exactamente, ¿no? Ni siquiera sabía y era una Exactamente. superestrella del NFL Sí, 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 y no sabía. superestrella, MVP, jugador de Super Bowl y todo, y no sabía que esa manera existía, ¿no? Entonces, creo que esa parte es, no sé, creo que también los planteamientos de los partidos cambiarían si no hubiera empate, o sea, Claro, como que muchas cosas. juega un poquito diferente, muchas cosas, ¿no? Cambia un poquito el juego en sí, ¿no? Entonces, pero Sí, volvemos tantito a lo mismo de que creo que es en beneficio del espectáculo, ¿no? claro. Entonces, por ese lado, Y hablando un estaría cool. poquito de este tema de las emociones que nos genera este tema de los empates, ganar, perder, eh, para ti, ¿cuál crees que sería tu momento cumbre del fútbol? O sea, que tú dijeras, Ah, acabo de vivir lo máximo del fútbol. No digas que ver al Arsenal campeón porque falta un buen rato para eso, no, no, pero no, 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 algo, no, no, no. Hay dos momentos muy particulares. El más claro de nunca había sentido así una sensación, o nunca había gritado un gol así de esa manera, o que me haya generado así el Inestazo. Yo soy también muy del Barça, entonces soy más del Barça liniestazo, claro. que cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? Y me gusta más el fútbol americano y el básquet y esto, pero el Barça tiene un lugar así súper especial en mi corazón, en mi vida y en general, ¿no? Y el Inestazo fue algo, o sea, lo tengo así marcado en mi momento, o sea, en mi vida de dónde estaba, cómo lo grité, dónde lo vi, o sea, y ya luego lo que representó, el momento que terminó representando eso para lo que terminó siendo el Barça los próximos años fue clave, ¿no? O sea, no que ese fue el Claro, parteaguas, pero sí puede ser un momento así muy específico en la historia del club que a todos los culés lo vamos a tener marcados así muy cabrón. Eh, y el otro, volviendo a Barça, me tocó presenciar en el Camp Nou el primer gol de Messi como profesional. ok, Entonces, ese momento fue uno muy lindo porque ya luego cómo se dio todo en cuanto a, ahí en ese entonces la gran estrella era Ronaldinho, ¿no? sí, Y cómo se da la jugada del gol, mucha gente no lo recuerda, pero a Messi le terminan anulando ese mismo gol que el que terminaron validando, punto que lo había hecho 2 minutos antes de la misma manera, con, con Ronaldinho ok, tirándole un pase globiadito de cucharita impresionante y definiendo uno contra el portero. La primera vez lo definió con vaselina y lo marcaron fuera del lugar, que no fue fuera del lugar, ya luego cuando ve las repeticiones, se lo anulan y a los 2, 3 minutos hacen la misma jugada idéntica, idéntico. una paredcita y Ronaldinho se la tira otra vez igualita, la define un poquito diferente, pero pum, la termina clavando y desde ese entonces, para los que somos muy culés, pues somos muy de que seguimos la academia, ¿no? Y seguimos el Barça B y seguimos porque es un club que se nutre de cantera. Eh, a lo mejor no todos los años hay un canterano, bueno, y es como todo, ¿no? Hay ciclos, ¿no? Que hay Claro, camadas y generaciones mejores que otras, pero es un club que siempre se ha fijado en la cantera y que siempre están nutriendo, ¿no? Entonces es muy normal para el aficionado del Barça saber quiénes son esos chavitos que vienen empujando fuerte en las inferiores, ¿no? Entonces, para nosotros, Messi ya sabíamos quién era Messi hasta cierto punto y cuando mete su primer gol, ya luego también fue un momento muy único porque todavía no cantábamos en la Lirón, cantamos en la Lirón en el estadio, ese encuentro no era oficial, se termina coronando hasta la próxima jornada, ese es el primer título de Ricciard, de Frank, de Ricciard, y en ese sentido como que sentías el barcelonismo hacer clic por primera vez en todos los sentidos, ¿no? De que, ok, vamos a ganar una liga por sí. primera vez en años. Eh, Ronaldinho está hecho un fenómeno y ahí viene la siguiente perla joya de la Y cantera viene, que no sabíamos lo que iba a hacer, ¿no? Messi, de eso nadie te lo va. Muy difícilmente alguien te iba a afirmar que iba a hacer lo que hizo este cabrón, ¿no? O sea,
claro. Es estúpido los números que ha Sí, hecho de otro, y sí, la calidad y los años simplemente, ¿no? A veces siempre lo platicamos acá entre nosotros en la chamba de que somos bien afortunados y a la vez bien malagradecidos con este tipo de atletas que son tan únicos sí, en la historia, como para tratarlos de la manera que los tratan ahorita, esto, el otro, o sea, eh, ver, ver, ver esa perfección o ese nivel de rendimiento por por tantos años, y es lo mismo con Federer, con Nadal, con LeBron, con con Brady, LeBron, sí, puta madre, pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Que va envuelto a cómo la ciencia en el deporte ha cambiado, la medicina en el deporte ha cambiado, el tema en general del atleta ha cambiado. O sea, antes eran atletas slash celebridad, que siguen siendo celebridades, pero estaban más envueltos en la sociedad, ¿no? En las pedas, o sea, los Babe Ruths del mundo. Ahora viendo The Last Dance, y no nos vamos a ir tan lejos, pero ver a Jordan con los pinches puros antes del juego, esto, el otro, pues ahorita, ¿cómo no harían pedazos a cualquiera de estos cabrones si no están fumando un puro antes de un partido? O sea, claro, imagínate por dónde la cantidad de reatazos que vendrían en cuanto a qué nivel de profesionalidad, qué chingados hace un atleta fumando, esto. Y antes era parte del caché que tenía ese atleta, ¿no? Era parte del místico, el misterio que tenían, y eran más bohemios y claro. esto y el otro. Y ahorita, más que bohemios y apreciar eso, son unos peotes o son unos irresponsables. Entonces se nos olvida que pues también pues son humanos y que se Son divierten y que personas, se claro, entretienen y que son personas, pues, ¿no? Y que como todos, pues esto para ellos lo ven como una chamba, la gran mayoría también. Y sí, es una chamba que pues el cuerpo es una parte, pues, obviamente la primordial, ¿no? Y cuidarse y esto y el otro, pero también creo que estamos tan avanzados ya ahorita con todo este tema que también, o sea, no te mames, tampoco llegues crudo, te pongas hasta el culo un día antes, pero creo que el atleta se ha ganado ya ese espacio tantito como para poder también divertirse un poco y desestresarse y poder seguir rindiendo de una manera óptima, ¿no? Porque está tan cabrón como sí, los tienen, o sea, los tienen como máquinas, pues, ¿no? Estos putos, pues, en pinzas y en algodones y le revisan todos los pinches metrics que pueden existir, ¿no? Entonces, sí, por eso vemos estas carreras ya ahorita, ¿no? A los 43, a los 37, a los 38 y que dices tú, puta claro. madre, pues, ¿cuándo se va a acabar este güey, no? Y no sabemos, ¿no? O sea, Brady Sí, creo y que que fue eso. siguen rindiendo tan, Messi sigue siendo Pichichi, Ronaldo sigue haciendo lo que hace. O sea, y dices tú, bueno, pues estos güeyes, ¿cuándo se van a acabar, no? Y, claro. y no, ¿no? Son únicos también ellos, sí. Y a veces siento que somos un Y, poquito malagradecidos o no valoramos todo lo que nos han dado por claro, tantos años, pues, ¿no? claro. ¿Y crees que, por ejemplo, esta satanización que hemos de alguna u otra forma nosotros como aficionados, como medios, que hemos satanizado estas actitudes de, pues no sé, que están en el bar, que están en la fiesta, que se echaron un cigarrito, un puro? ¿Crees que, digo, yo no comparto que se satanice, ¿no? Yo creo que ellos están en todo su derecho. Si es un jueves, juegas el domingo, pues estás en toda la libertad de ir a cenar y aventarte dos, tres cervezas y sin, o sea, o ponerte una peda si te dejan. Pues estás en todo tu derecho, ¿no? Eres una persona como yo y no hay ningún problema. Pero ¿no crees que a lo mejor esta satanización que hemos impuesto de cierta forma hacia que los jugadores se comporten precisamente no ha ayudado a que sus carreras duren tanto tiempo? O sea, que de alguna forma les estemos nosotros como que ayudando a que ellos se cuiden y puedan rendir para nosotros disfrutarlos más tiempo. Híjole, creo que juega ahí el factor personal ahí también o individual Claro, de cada jugador, de, de no sé, a veces hay otras cosas que distraen más. O sea, yo veo acá dos, tres jugadores, sin decir nombres, pero pues distrae más la moda,
los distrae más el Instagram, los distrae más estas otras cosas que a lo mejor la pega, ¿no? Eh, Porque conozco a Claro, varios de ellos y pueden estar acá en el antro, pero no se toman nada, ¿no? Y no, porque no les gusta tomar, pero les gusta estar en el cotorreo y en esto y en el otro claro, y no pasa nada, ¿no? Hay otros que no les apasiona tanto el fútbol y pues no lo ven tan como que me tengo que matar. Hay, es como todo, ¿no? Hay luego el sobrado que tiene el talento natural y por eso estamos rodeados de argentinos por todos lados y son los nuevos y esto y el otro y son los más desmadrositos y esto y el otro, ¿no? Por lo regular en casi todos los equipos el extranjero o el sudaca es el que viene a alborotar tantito el gallinero. Eh, y, y creo que lo hacen también en parte por esa, no decir soberbia, ¿no? Pero esos saben sí, es parte de su que el idiosincrasia, talento ¿no? les permite, pues, su idiosincrasia y a veces pasa lo que le pasa a Maradona también, pues, ¿no? O sea, la Claro, inspiración y lo bohemio, pues a veces a unos los hace, les hace que les genere ese fuego adentro, ¿no? O claro, los tienen, malamente decir más enfocados, pero porque pensarías tú que es totalmente lo distinto, pero a veces esa otra parte personal o humana termina llenando acá adentro para poder rendir de la otra manera, ¿no? Entonces el volvemos a esa parte que dices que somos humanos, pues, ¿no? Entonces eh, rendimos, o sea, el trabajo no lo es todo y o sea, lo personal afecta en el trabajo como viceversa, ¿no? Siempre decimos claro. a veces acá de que no dejes que tu vida personal le afecte en la chamba. Pues cómo chingado no va a afectar, ¿no? O sea, pues, Pues ¿por qué? Porque somos humanos, estamos llenos de sentimientos, tenemos preocupaciones, tenemos seres queridos, esto, el otro, y siempre va a afectar de alguna manera, ¿no? Y luego de ese lado familiar cuando te dicen, no traigas el trabajo a la casa, ¿no? Entonces, siempre es un complemento a una batalla, pero más que batalla creo que nomás es la naturaleza de la vida y algo que como humanos siempre vamos a tener que encontrar un balance, ¿no? Y a veces para algunos claro, sí, sí, una está más, un lado de la balanza está más cargado que el otro, ¿no? Hay gente que el trabajo es first y lo demás viene después y hay otro que dice, no, pues la familia para mí es primero y el trabajo viene segundo, ¿no? Entonces, encontrar ese balance creo que aplica igual para el atleta y, y a ok, veces somos un poquito egoístas como aficionados y nomás vemos el lado de tú nomás me tienes que rendir porque eres un atleta y te dedicas a leer el fútbol y chingas a tu madre, tienes que estar entrenando casi todos los días y a mí me rindes el sábado y el domingo y a la mierda, pues, ¿no? Y sí, se nos olvida un poco la parte humana del individuo y cómo a lo mejor esa otra parte pues lo puede llenar, ¿no? Y no te estoy diciendo que necesariamente tiene que ser que se tenga que ir a poner hasta el culo el fin de semana o esto del otro, pero, pero la vida social pues es la vida social, ¿no? Todos los indispensable. humanos la Sí, tenemos, es claro, indispensable, pues, ¿no? Entonces, es cabrón. Ya luego, estando en medios, y como un breve paréntesis, por ejemplo, yo soy nuevo en medios. Yo soy abogado, maestro en Derecho, ejercí 9 años. Yo vengo de una carrera en la que la abogacía fue mi vida por, más allá de que ejercí 9, lo que tuve que estudiar antes. Y yo entro a los claro. medios ya a los 29 años, ¿no? Ya muchísimo después. Y, y hasta cierto punto no te quiero decir que yo no estoy como que podrido en lo que es el medio o cómo lo venían haciendo ellos, pero vengo de un lado muy, eh, como que muy Diferente. Sí, tu formación y diferente todo te llevaron de diferente forma. y veo el deporte también un poquito más distinto, ¿no? Entonces yo soy un poquito más como que enamorado a contar lo que decía al inicio, pues, ¿no? O sea, los por qué están las cosas, los ángulos que no son mierda que no nos debería importar, güey. Y eso luego, Claro, ahorita en los medios, creo que es en donde muchos se quejan en cuanto a las polémicas baratas, a temas
chafas que nomás generan clic o incendian o te dan un headline, pero que qué le estás aportando al deporte, pues, ¿no? ¿Qué le estás aportando a la gente? ¿O qué estás ganando con esto? Pues absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, como medios, creo que nosotros también somos los responsables de no hacer este tipo de noticias, pues, ¿no? A veces, pues, ¿no? O sea, no darle bola a cosas que, pues, ¿para qué te metes en la vida personal de la gente? Pues, no, a mí no me cae ese pedo, pues, ¿no? O sea, Que que no obviamente aportan. volvemos a lo mismo, Sí, que no tienen una aportan. incidencia, pero en lo deportivo, pues, no va a aportar nada, pues, ¿no? Entonces, porque Sí, tampoco claro. tampoco vamos a traer psicólogos, pues, ¿no? A la mesa de debate, ¿no? Y meternos a esa parte. Eso que lo tengan en sus clubes, ¿no? Y que haya alguien ahí que trabaje Sí. con ellos de cerca y trate el aspecto humano como debe de ser, ¿no? Pero nosotros como medios y como fanáticos, creo que ahí ya nos estamos metiendo en cosas personales que, pues, que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, Que no aporta nada en la el conversación de que fútbol, no, ¿no? que no aporta nada y por eso creo que también el futbolista luego es culero con los medios, pues no quieren hablar, no quieren esto, no les interesa. Eh, Creo que también el medio les ha regalado esa como que posición malamente, porque acá en Estados Unidos lo ves en todas las ligas importantes, es una pinche obligación acá, o sea, se acaba un juego de los Lakers y el vestidor está abierto para que entren los medios y le hablen a quien quieras, pues, ¿no? O sea, todos tienen que hablar a huevo, pues, todos tienen que hablar a huevo. Ya luego que tenga que salir LeBron a la conferencia simplemente por un tema de orden y así, ¿no? Pero acá los locker rooms están abiertos después de los juegos. En el americano, Wow. en el béisbol, en el básquetbol. ¿Y por qué? Porque las ligas entienden que somos un negocio, pues al final del día tenemos que trabajar juntos, pues, ¿no? O sea, en la Sí, medida que claro, tú me des que esa es un apertura, círculo, es que un es un círculo en el que círculo todos y nos nutrimos que de... ya, Ujú. sí, 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 sí. perdón, que es un círculo y que ya depende de cómo se vaya llevando, si es virtuoso o es dañino, ¿no? Es tóxico, ¿no? Si el Y jugador tiene una actitud, perdón, dime. no, y es que, ¿qué termina pasando luego? O sea, al final del día, eso facilita que haya contenido para la gente, ¿no? O sea, para los medios. Entonces, Sí, eso ayuda a los programas. Cuando no tienes esa apertura, entonces ya luego muchos productores, como todo, hay buenos, hay malos, y eso es lo que tú quieras, pero para muchos luego tienen que recurrir a esas polémicas baratas, polémicas chafas, o sea, debates claro. que ni fu ni fa, pero pues muchas veces es por eso, ¿no? Porque a lo mejor no hay el contenido suficiente como para poder generar otro tipo de debate, ¿no? Entonces, hay técnicos que se encabronan aquí si les hablas de táctica, hay otros que te invitan a que les hables de táctica, hay otros que le cuestionas algo y puta madre, pues no, ¿quién eres tú para venir a decirme o para cuestionarme por qué el 4-3-3 y no el 4-4, lo que tú quieras, o por qué este lateral lo cambias? Hay de todo, ¿no? A mí me tocó ver a Caixinha que se vergara de una manera increíble cuando alguien le cuestiona algo, y luego a las 2 semanas me tocó verlo dar una cátedra explicando perfectamente bien todas sus formaciones, esto y lo otro, entonces depende ahí también cómo los agarres, ¿no? Pero Sí, vamos, vuelvo a lo mismo, al que en la medida en que en el fútbol los atletas nos den esa apertura, nos dejen platicar más con ellos y el otro, lo único que estamos haciendo es acercarlo al aficionado. O sea, el aficionado lo va a conocer mejor, lo va a entender mejor, eh, y chingo mi madre si no se va, o sea, va a encontrar más afinidad con ellos mismos o con el equipo, o va a entender mejor por qué las cosas se dan como se dan, hablándolo directamente con los que están, o sea, con el viviendo el protagonista, toro, pues, claro. ¿no? O sea, con el protagonista, pues, ¿no? O sea, chingado, me vale verga a mí lo que tenga que decir puto Mario Carrillo de lo que, no mames, pues, ¿no? O sea, ese güey qué, pues, ¿no? O sea, Sí, claro. eh, a que me lo diga el propio Guiñac, ¿no? Entonces, tú que eres de Tigres, pues, ¿cuántas entrevistas ha dado Guiñac a lo largo de sus años en Monterrey? ¿Cuántas veces realmente lo Relativamente has escuchado pocas. hablar, ¿no?
y a lo mejor las Sí, cuentas con los dedos, con las claro. manos, pues, ¿no? O sea, de las entrevistas que ese güey da, y no mames la figura que es, pues, ¿no? Y lo que Sí, representa ese güey, deja tú para Tigres, sino para el fútbol mexicano en general, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de quizá el mejor extranjero que haya venido a pisar nuestro fútbol. Definitivamente está en la conversación o en los 5 mejores. Eh, y sin embargo, a lo mejor ustedes, recios, porque lo tienen ahí, lo conocen un poquito más, pero para el público de fuera, mexicano sigue siendo claro. medianamente una incógnita de quién es André Pierre Gignac, ¿no? Ya luego el güey, pues es bueno en las redes sociales y ahí más o menos nos da o nos deja ver tantito, pero no sé, siendo la figura que es, pues a mí me encantaría Claro, a lo poder mejor hablar con él cuando menos una vez a la necesitaría, puta temporada, pues, ¿no? O sea, claro, sí, a lo mejor él está de la necesitaría sopa, tener un pues. poquito más de exposición para a lo mejor enaltecer un poquito su propia figura, no tanto por un tema de ego, sino por lo que dices, ¿no? Es uno de los jugadores más emblemáticos probablemente o más importantes en los últimos años, si no es que en toda la historia de la Liga MX, definitivamente está en la conversación, como dices, de los top 5. Y a lo mejor el tener, que él tenga una, a lo mejor, si tuviera, perdón, una mejor apertura para los medios, hablar un poquito más seguido, a lo mejor se percibiría como la figura que los números dicen que es, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo contigo que sí es algo que los medios y que tanto jugadores y medios siento que sí deberían de entender un poquito más el rol que juega cada uno y que están al final del día para, para seguir ayudando a la industria, ¿no? Al Uh -huh. futbolista le sirve que los medios hablen bien y se generen noticias y a los medios también les ayuda que los futbolistas que son al final del día los protagonistas hablen y se expresen y generen contenido, ¿no? Para poder hacer este círculo virtuoso del que te decía hace un momento. Porque eso encausa ya luego las conversaciones, pues, ¿no? O sea, ya te lleva de la mano, o sea, ya te genera, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, te doy un ejemplo muy particular. Entrevistamos hace una semana a David Beckham. Y Beckham, sin pedos, 40 minutos ahí enfrente de la pinche cámara y nos dio temas para tirar al aire, ¿no? ¡Qué joya! Eh, Claro. obvio es un día de medios y lo que tú quieras y el vato tenía que estar ahí, pero la MLS lo hace a la perfección, pues, ¿no? Y así también nos pusieron a Vela y a Bob Bradley y esto y el otro, y también el tiempo y todo, y está lindo porque, está lindo y no está lindo, porque, por ejemplo, a Carlos Vela muy probablemente yo no voy a hablar con él en todo el año. No le Claro. gusta, pues, ¿no? No, ya tiene esa bronca con los medios y la madre, no le cae, pues, ¿no? Pero la MLS lo obliga. Tienes que, güey. Tú eres una figura de este pedo, lo obligado, cabrón. Y aunque no quieras, lo va a tener que hacer y lo va. Entonces, a, a mí me gusta que hagan eso, porque pues al final del día, pues son los que nos van a dar la nota, ¿no? Son los que nos dan de comer a los medios y al final del día que ellos hablen, te digo, nos va a llevar a otro tipo de conversaciones en los programas, ¿no? Entonces, y cuando no, pues ahí le estás rascando y sí, generas de alguna manera, pero se abre más a luego a las conversaciones chafas. Y eso Al luego pasa. chicharrón le decimos acá. El Claro. chicharrón, exactamente. Oye, 100%. y mira, ya para ir cerrando un poquito, hay un ejercicio que creo que te puede gustar, que te va a gustar, y es básicamente, supongamos que acabas de conocer a una persona que no tiene noción de qué es el fútbol, no sabe Uh qué -huh. es, ¿no? ¿Cómo le explicarías o cómo se lo presentarías el fútbol a esta persona? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo convencerías a lo mejor de ir a un partido contigo? No sé, ¿qué le dirías a alguien que no lo conoce? Híjole, lo voy a poner con un ejemplo de la vida real. ¿Ok? Por ejemplo, tengo 2 sobrinos hijos de mi hermana mayor que tienen 13 y 11 años. Mexicali, viven en Mexicali eh, y nunca, digo, les gusta el deporte, pero no son pamboleros. No son pamboleros, nunca se han sentado a ver un partido. Yo, por ejemplo, pues yo ya me fui desde muy chavito, desde los 17 me fui a Mexicali, entonces digo que ellos nacieron hace relativamente poco, pero
no vivo ahí, pues, ¿no? Entonces no es Sí, como que por más que estoy muy arraigado a ellos y soy un gran tío para ellos, pues no es lo mismo vivir en la misma ciudad y claro. llevarlos al juego, al esto, al otro, como que los podía involucrar yo un poquito más, ¿no? Como lo hicieron mi papá y mis tíos conmigo. Eh, y en este caso, pues nunca habían visto un partido de fútbol y mucho menos ir al estadio, ¿no? Y qué es lo primero que hago cuando viene a Los Ángeles y cuando me mudo para acá, que recién acababan de hacer el equipo franquicia, el de expansión del AFC, ¿no? Entonces yo llego a la vez, en la temporada inaugural, yo llego acá a Los Ángeles, ¿no? Eh, y cuando vienen a visitarme, lo primero que les digo es, bueno, los quiero llevar a un partido de fútbol. Y su reacción inicial fue como que, pues sí, pero ¿por qué no podemos ir mejor a uno de básquet? Ok. Ellos son muy de los Lakers y esto y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ir a uno de básquet? Y mi primera reacción es, porque no te vas a divertir de la misma manera. Entonces, ahí les jugué yo el factor de lo que es la experiencia de ir al estadio, ¿no? Claro. De vivir un partido en carne y hueso y cómo eso transmite diferente, ¿no? En este caso en particular sabía que el LAFC, pues, como te digo, lo hace todo bien, ¿no? Entonces, desde ir al estadio antes a comprarles una jersey y que les gustara, que había un mexicano que les gustó, eh, y luego ya dentro del estadio toda la experiencia de comida buena, tragos buenos, la porra, la pantalla, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, los voy viendo cómo se van envolviendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, o sea, como cosita tras cosita van entendiendo como que, ok, Está bueno, cool, está bueno. check, o sea, está Está bueno. bueno, esto está bueno, mira, me Sí, veo bien aquí, está bueno, los asientos están chingones porque hasta el más culero está chingón ahí. O sea, ok. un asiento en la periquera ya es una platea en un estadio universitario. O sea, no hay asiento malo en estos estadios Wow. pequeños. Entonces, de todos lados se ve muy chingón. Entonces, eso es lo bonito de estos estadios que te digo que son muy futboleros acá en Estados Unidos, que no hay asiento malo, ¿no? Entonces, todos los asientos son buenos. Entonces, de entrada ahí ya está chingón. Y luego, pues, empezarles a explicar el juego, ¿no? Y explicarles las sensaciones que se van transmitiendo conforme va pasando el partido y por qué la gente reacciona de esta manera o la otra. Y digo, al final del día de juego lo explicas muy sencillo, ¿no? Acá hay 11, el chiste es meter la pelotita entre los tres postes y órale, ¿no? Ya luego las reglas Sí, ahí se las vas teniendo que explicar poco a poco, ¿no? Pero a diferencia de lo que puede ser el básquet. El básquet es muy espectacular también en persona, ¿no? Tampoco voy a sí, mentirlo, ¿no? sí, O sea, ver claro. un LeBron James, hacer un 360 de la madre. Es a lo mejor el básquet a lo mejor lo más espectacular de ver en persona, pero la experiencia del estadio, no sé, creo yo que tiene una todavía más especial porque, no sé, desde las horas previas que vas y que estás ahí, que estás más o menos, o sea, por ejemplo, aquí se arma, hay un parquecito, entonces se Ok, arma ahí todo un cotorreíto tipo tailgate de soccer en donde la gente llega ahí 2, 3 horas antes y pues se va armando el ambiente, pues, ¿no? Y ahí está la banda tocando y el otro, entonces esa sensación de fiesta, esa sensación de identidad de apoyar, que digo, lo vemos en todos los deportes, pero los cánticos, las bufandas, acá el tema de la bufanda está cabrón, eso es otro pedo, todo el mundo trae acá la bufanda, es algo que la LAFC puso muy de moda, ¿no? No muy de moda, pero se agarraron de la bufanda lo uso muy y bien. como el You Never Walk Alone, lo usa muy bien, entonces salen y todo el mundo acá, scars out, pues, ¿no? Eso es donde participa ahí la Claro. gente, ¿no? Donde ponen las pantallas, everybody scars out. Entonces, desde ahí ya se van sintiendo involucrados, parte de, eh, y digo, para no hacerte el cuento más largo,
termina siendo ya lo primero que me preguntan cuando vienen a Los Ángeles. Hay partido del claro. LAFC, vamos a poder ir al LAFC, ¿cuándo vamos a ir al LAFC? ¿Cuándo podemos ir otra vez al estadio? Y los he traído en esta temporada, no sé, unas 4 o 5 veces ya a los morros y me queda bien claro que al final del día no sé, esa pasión de gritar gol es muy única. O sea, es también lo bonito del deporte a veces de que no se ven tantos en un partido que cuando cae, o sea, Claro, lo gritas con más euforia a un touchdown o a una canasta, que por lo regular los gritas hacia hasta la instancia ya más final de los partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, claro. son largos y es parte normal, ¿no? Acá el grito de gol y luego verlos la decepción de salir de un 0-0 y como que qué pedo con esto, porque es así, ¿no? Y a lo mejor es ¿Por qué difícil empataron? explicarles esa parte, ¿no? Sí, acá, ¿por qué mataron? Acá, ¿por qué nadie ganó, güey? Bueno, pues es este pedo, cabrón. Y va sumando puntos en la tabla y es un tema del año y ¿no? Y les vas Sí, explicando el tema de que acá el empate existe, ¿no? Y se agüitan, ¿no? sí, Obviamente. Entonces, digo, hasta en eso es a lo que voy de que para que un niño lo termine de entender o no lo entienda, es como que, güey, pues es que sí debería ganar a alguien, ¿no? Pero eh, se me hace muy lindo que eso, ¿no? O sea, que el juego al final del día es tan sencillo que lo puede entender hasta el más chico, digo, ya a nivel, o claro. sea, de 6 7 años, o sea, hasta él lo puede entender, pues, ¿no? Y el juego es tan bonito, es tan sencillo, pero a la vez tan complicado porque lo hacemos complicado, ¿no? Definitivamente. Claro. Um, pero al final del día Es sencillo, es un juego sencillo, sí, güey. Es un juego sencillo sencillo en general, pero y todos lo complejo por pueden todo lo que entender. envuelve, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un juego de ajedrez, ¿no? Como todo, ¿no? Y hay un chingo de estrategia, lo Sí, que tú quieras, pero el concepto en general es súper sencillo y es un poquito más lindo de digerir en vivo que a veces en una televisión, ¿no? En la televisión a veces a claro. la gente se le hace aburrido, al gringo se le hace, a muchos gringos aquí se les hace aburrido y lento y 0-0, o sea, se echan para atrás, pero a los que he llevado, y te he llevado amigos afroamericanos y esto, que les vale 3 kilos de riata el fútbol soccer, yo les digo, hey, caigan en un juego del LAFC, caigan un sábado en la noche. Y aparte lo hacen también que tienen un antro después del juego y ahí se arma la peda y no sé qué. Pues órale, Ah, entonces wow. eso es lo que te digo que el Chulada. LAFC lo ha hecho muy bien en cuanto a negociar con la liga esos horarios y Claro. hacer ir al estadio luego también ya todo un evento, pues, ¿no? O sea, una salida en la que, hey, se acaba el juego, no queremos que te vayas, güey, quédate aquí. Hay una barra con una alberca chingona, vamos a poner mesas de ping pong, vamos a poner DJ y aquí queremos que se queden, pues, ¿no? Crean, Y claro, crean toda una hasta, experiencia, un after y un... entonces, exactamente, entonces hay after, pues, ¿no? Después del juego y ves a los güeyes que comentaron para el LAFC, porque tienen un canal de YouTube donde comentan los juegos, pues salen ahí, hacen ahí el post-game show también en vivo con la raza y pues te metes en el cotorreo futbolero, pues y ahí estás cotorreando con todo el mundo, pero echando pisto y divirtiéndote y esto y el otro, y crearon esa como sensación de pertenecer a esto, pues, ¿no? Y como que Claro. quieres a la hora, pues ya te estás fijando que cuando hay otro juego, pues, ¿no? Y regresas y es algo muy chingón, ¿no? O sea, es algo que te digo, ellos como franquicia lo están haciendo muy bien, pero que creo que existe hasta cierto punto en todas las ciudades con cada equipo, ¿no? Cada quien tiene como que sus rituales o sus esto o lo otro que hacen la experiencia de ir a un partido algo muy único, ¿no? Entonces, Claro. creo que es la manera más fácil de enamorar a alguien con un partido, eh, por, por lo mismo que me preguntas por qué creo que genera la pasión que genera, I don't know, pero el hecho de cuando vas y lo ves tan claro, o sea, te llena a ti también, pues no, lo transmite luego, luego Claro. y te lo pega, güey, te lo pega bien, cabrón, y te lo digo porque yo, por ejemplo, en Monterrey cuando estudiaba en el TEC y vivía por el TEC, por Rayados, ¿no? Pero Claro. lo que me salí del área del TEC, pues puta madre, pues me dice Tigre, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía que ver un tema de a cuál estadio estoy yendo, pues, ¿no?
Yo cuando, ya, cuando, cuando empecé a ir al Estadio Tigres, pues me digo, ¿sabes qué, güey? Me gusta ir más al me gusta TEC. más la experiencia de ir a ver a Tigres. No, 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 a Ah, Tigres, me Tigres, ok, gustaba ir al ok, universitario, güey. Sí, no, 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 yo me hice al final del día ya más Tigre, en el tema regional ahí, ¿no? En la ciudad, ¿no? Porque claro. me gusta el fútbol tanto que por más que no iba a ver a las Chivas o a Cholos en ese entonces, me gustaba simplemente ir a ver fútbol, pues, ¿no? Y me gustaba el cotorreo local y dije, ¿sabes qué? Pues entre Tigres y Rayados, pues soy Tigres, güey. ¿Por qué? Pues porque me gusta más la experiencia de ir al estadio, me gusta lo que han sufrido, me gusta no sé, como que ya todo como que se me hace una pasión un poquito más, no sé, no es de pueblo, pero hay algo muy único en el fan de Tigres que hasta en eso me sentí como que incluido de que, ok, sí le puedes ir a Tigres y no hay tanta bronca. Pues no, los Rayados eran un Sí, poquito más mamonzones, güey. sí, no, incluso el estadio, digo, yo tuve la oportunidad de cubrir un tiempo como prensa en ambos estadios, en Tigres y en Rayados, un poquito más en Rayados, y en una semifinal Tigres Rayados me tocó sentarme a un lado de un compañero, un colega que venía de Francia, y él venía de Francia a hacer un artículo especial sobre Guignac, ¿no? Ok, Entonces, platicando con él, le dije que, oye, ¿qué estadio te ha gustado más? ¿No? Porque fue a los dos juegos de semifinal, al de ida en el Uni y al de vuelta en el estadio BBVA, ya no fue en el TEC. Y me dice, este estadio, el BBVA, es más moderno, es más estilo europeo, etcétera, etcétera. Pero me dice, el universitario tiene algo que lo hace especial. Y él me dijo que le había gustado más el estadio universitario, ¿no? Que me dice, a lo mejor es el que se ve medio viejo, que le da una mística diferente, etcétera, etcétera. Digo, ya me lo traté de explicar con sus palabras, pero a grandes rasgos me dijo que el Uni tenía ambiente especial, ¿no? Entonces entiendo esto que me dices, ¿no? Que a lo mejor no siendo aquí de la ciudad, ese sentimiento sí, puede llamarse el regionalismo de un estadio viejo, que es el Uni, se siente un poquito más, ¿no? y al final del día, o sea, el inmueble es lo que es, pues, ¿no? Es, es, Claro, es, es a los humanos que metas ahí, qué es lo que van a hacer ahí adentro que lo hace todavía más, que lo verdaderamente lo hace especial, ¿no? Porque puedes ir al estado universitario en la UNAM, ¿no? O sea, en la Ciudad de México y te puedo decir, pues a lo mejor ese todavía es más icónico y lo que tú quieras, pero vale verga, no es, no sí, llega ni cerca a lo que se vive acá, ¿no? Entonces, claro, el factor del aficionado ahí es lo que verdaderamente le da ese plus. Ya como dices, entre uno y el otro, ahí mismo digo que la pasión se vive por igual con los dos clubes que tienen ahí en Rayados. Ya a lo mejor ese toque místico y de sentido de universidad hasta cierto punto también de Tigres, que no tiene nada de universitario más que donde juegan, pero claro, ya luego esas son de las otras mentiras que existen en el deporte, ¿no? sí, claro. Pero le da ese toquecito distinto, ¿no? Pero la gente al final del día es la que te lo va a transmitir. O sea, Claro, sí, y la que termina jugando en la la tribuna un experiencia. papel muy importante para la mística del estadio, ¿no? Bueno, Totalmente. Beto, pues muchas gracias, digo, Hombre, ya no sé cuánto tiempo llevamos, ya llevamos un buen ratito, digo, para hacer la primera entrevista que obviamente estás invitado y espero que en algún momento más adelante se repita porque la verdad me divertí mucho en esta plática, aprendí muchos puntos de vista que al menos yo no tenía tan presentes, por lo cual obviamente te agradezco, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo pues muchas gracias por haber estado por aquí, ¿no? no, hombre, 100%. Espero que sepas editar bien, porque por ahí cantinflé un poco y me alargo, pero no, hombre, mil gracias de nuevo por la invitación. Yo encantado la vida de regresar cuando me lo pides, con todo gusto. No, hombre, muchas gracias. Y no, bueno, la verdad es que yo no tengo pensado editar así
clean, Ah, ¿no? a como viene, A como cómo va. viene. Sí, claro, a cómo va, Venga. con errores y todo, que somos humanos y nos equivocamos y se acepta, ¿no? Tiene bar. Muchas gracias. No, Venga. muchas gracias de nuevo y amigos de Sociedad Redonda, espero que hayan disfrutado de esta plática tanto como nosotros lo hicimos. Nos vemos en el siguiente capítulo y al siguiente giro del balón. Hasta luego.